Hola chicos, y para tejer este top vamos a necesitar hilo de cualquier estilo y color. En esta oportunidad yo voy a utilizar este hilo de la marca Naco. Su composición es 50% algodón, 50% acrílico. Y voy a utilizar la aguja de crochet que recomiendan. Me recomienda tejerlo con un gancho de crochet de 3 milímetros. Cinta métrica. También vamos a necesitar la medida del ancho del cuello. Esta medida la vamos a tomar desde acá hasta acá. Y la medida desde acá de qué tan largo vas a querer este top. Teniendo todo esto listo, comencemos. Comenzamos realizando el nudo deslizado y vamos a realizar cadenas. La cantidad de cadenitas que hagamos dependen de la talla que vayamos a realizar. Por ejemplo, yo voy a realizar una talla S y para esta talla estas cadenitas deben de medir 12 centímetros. Bien, entonces colocamos la cinta métrica, hacemos una cantidad X de cadenas, las sujetamos de extremo a extremo, las vamos a medir bien estiraditas y nos aseguramos de tener esta cantidad, ¿sí? Para llegar a estos 12 centímetros, por el hilo que yo estoy utilizando, acabo de realizar 24 cadenas. Bien, de todas maneras, si estás realizando una talla M, puedes tejer cadenas hasta completar 13 centímetros, una talla L hasta tener 14 centímetros y una talla XL hasta obtener 15 centímetros. Entonces, una vez que tengamos nuestra cantidad de cadenitas listas, sujetamos la última cadena, hacemos 3 cadenas adicionales. En esta primera vuelta vamos a hacer solo 3 cadenas. Estas 3 cadenas me cuentan como el primer punto alto. Enlazamos y en la última cadenita que sujetamos, o sea, en la cuarta desde la aguja de crochet, insertamos la aguja, traemos hebra. Recordamos que en el punto alto me quedan 3 aros, enlazo, paso por 2, enlazo, paso por 2. Vamos de nuevo, enlazamos, en la cadenita siguiente insertamos el crochet, traemos hebra, quedan 3 aros, paso por 2, paso por 2. Y de esta manera voy a seguir tejiendo un punto alto sobre cada cadenita hasta llegar a la primera cadenita que hicimos. Y cuando esté llegando al final, tejo el último punto alto sobre la última cadenita disponible. Y esta primera vuelta se debe ver de esta manera. Ahora, para comenzar la siguiente y todas las vueltas de ahora en adelante, porque lo que vamos a hacer es repetir, estando acá en el último puntito, hacemos 2 cadenas, giramos. Y como este top necesitamos que vaya creciendo de esta manera, tenemos que hacer un aumento de este lado y un aumento de este lado. Para realizar el primer aumento de este lado, entonces enlazamos. Si estuviéramos tejiendo normalmente sin aumentos, tejemos en este agujerito, en este de acá. Pero para hacer este primer aumento vamos a tejer el primer punto alto acá en este agujerito, que es la base de las cadenas. Allí insertamos el crochet y hacemos nuestro punto alto. Recordamos que un aumento son 2 o más puntos dentro de un mismo agujerito. Bien, entonces ya tenemos el primer aumento de este lado. Seguimos tejiendo puntos altos de manera normal hasta llegar al otro extremo. Y cuando estemos llegando al final, miren, el penúltimo punto alto lo vamos a tejer acá en este agujerito que se ve. Allí tejemos el penúltimo punto alto y el último punto alto como tal, siempre en todas las vueltas los vamos a tejer sobre la última cadenita. Recuerden que acá tejimos 3 cadenas para tomar altura. Bueno, en la última de esas cadenitas vamos a tejer el último punto alto. Enlazamos, buscamos esa última cadenita, allí hacemos el último punto alto. Pero como tenemos que hacer aumento de este lado, entonces en ese mismo agujerito de esa cadenita donde acabamos de hacer este punto alto, vamos a realizar otro punto alto para de esta manera completar el aumento de este lado. Bien, entonces ya tengo el aumento de este lado y el aumento de este lado. Ahora lo que vamos a hacer es repetir. En todas las vueltas vamos a hacer exactamente lo mismo, haciendo un aumento de cada lado. Entonces, estando acá en el último punto, tejemos 2 cadenitas, giramos, enlazamos y completamos el aumento tejiendo el primer punto alto en este primer agujerito,
Luego seguimos tejiendo puntos altos de manera normal hasta llegar al final de esta tercera vuelta. Vamos a repetir exactamente lo mismo en todas las vueltas. Para tejer el aumento de este lado, aquí tengo 2 cadenitas, miren, 1 y 2. Enlazamos y en la segunda insertamos el crochet y allí vamos a realizar el aumento. Hacemos un punto alto y el segundo punto alto, todo dentro del mismo agujerito. Ahora simplemente repetimos, entonces tejemos 2 cadenas, giramos, enlazamos, hacemos el aumento de este lado tejiendo en este agujerito, seguimos tejiendo puntos altos de manera normal hasta llegar al final. Acá al final en la segunda cadenita hacemos el aumento, que son 2 puntos altos, y eso es lo que vamos a repetir. Vamos a repetir exactamente lo mismo una y otra vez hasta que logremos el ancho deseado, ¿sí? Yo voy a avanzar un poquito y les voy a enseñar más o menos hasta dónde deben de llegar para que se midan. Y bien, chicos, acá fíjense, ya adelanté un poquito, debe irseles viendo algo así. Si lo están tejiendo para ustedes mismos, aprovechen de probarse. Entonces lo vamos a tomar así, lo vamos a medir, lo estiramos un poquitito. Acá ya debería comenzar a cubrir la parte del busto. Si ustedes hacen esto, lo estiran y les queda, por decir, por acá, que no les está cubriendo hasta acá completamente, ya les voy a enseñar qué vamos a hacer. Y bien, chicos, entonces para que tengan una referencia, yo acabo de realizar 15 vueltas y esas 15 vueltas miden de largo 14 centímetros. Si no lo estás haciendo para ti misma, entonces una talla M debería llegar hasta 15 centímetros, una talla L hasta 16 centímetros y una talla L hasta 17.5 centímetros. Bien, esta parte acá de ancho mide 26.5, casi los 27 centímetros. Entonces esta parte, como la medimos bien estiradita, debe de llegar hasta 31 centímetros. Bien, eso quiere decir que la talla M debería llegar a 32, la talla L a 33 y la talla XL a 34 centímetros, midiéndolo bien estiradito. Pero como siempre les digo, si lo están haciendo para ustedes mismos, mídanse porque es muchísimo mejor. Para las chicas que no les cubrió completamente el busto, que les llegó hasta donde les enseñé, entonces estando acá tejemos 2 cadenas, giramos. Aquí vamos a hacer una pequeña variación en las esquinas. Hacemos como siempre el primer aumento. Y para las chicas que no les cubrió completamente el busto, hacen un aumento de este lado y otro aumento en el agujerito siguiente, ¿sí? Es como que yo tengo ya el aumento acá de 2 puntos, hago acá otro aumento. Si a ustedes les cubrió bien la parte del busto como se vio en el maniquí, no van a hacer este aumento, sino únicamente el de la esquina, ¿sí? Hacen este aumento y siguen tejiendo. Si les falta bastante por cubrir el busto, entonces vamos a hacer este segundo aumento. Yo lo voy a destejer porque yo no necesito tejer aumento. Entonces voy a seguir repitiendo hasta el final de la vuelta. Y bien, chicos, acá yo ya estoy llegando al otro extremo. Entonces las chicas que están tejiendo 2 aumentos acá en el comienzo, también tienen que hacer 2 aumentos al final. Entonces el primer aumento lo harían acá en este agujerito. Allí tejen 2 puntos altos, yo no lo voy a hacer porque no necesito tejer aumento. Y el segundo aumento, como siempre, acá sobre la segunda cadena. Este yo sí lo voy a tejer. Y bien, chicos, entonces ahora lo que vamos a hacer es seguir repitiendo exactamente igual hasta que logremos la medida que nos dé justo debajo del busto, ¿sí? Hasta allí es donde vamos a repetir los aumentos. Pero mis chicos que están tejiendo 2 aumentos de cada esquina, el que les acabo de enseñar, esas vueltas con 2 aumentos de cada esquina tienen que repetirla 2, máximo 3 veces. Si no, se les va a ensanchar más de lo que tal vez necesitan. Bien, entonces repiten 2, 3 vueltas haciendo los 2 aumentos de cada esquina y se prueban. Bien, los que no estamos haciendo 2 aumentos de cada esquina,
Continuamos repitiendo de manera normal hasta lograr la medida del bajo del busto. Los que están haciendo 2 vueltas de cada esquina, luego de esa segunda o tercera vuelta con 2 aumentos, continúan tejiendo sus vueltas normales únicamente con un aumento de cada esquina, como veníamos tejiendo hasta acá. Bien, y acá yo ya estoy llegando a lo que creo que será mi última vuelta, de aquí con aumentos. Y hasta este momento esto se ve de esta manera. Si lo estás tejiendo para ti misma, vamos a aprovechar de probarlo. Y bien chicos, entonces una vez que tengamos esto listo, la idea es que quede de esta manera, miren. La idea es que esto, al colocarlo así bien estiradito, cubra en la parte de abajo el busto, ¿sí? Miren, llegó justo debajo del busto. Bien. Entonces, una vez que ya lo probaste y te quedó de esta manera, para que tengas una referencia, yo acabo de realizar 27 vueltas y estas 27 vueltas miden 24 centímetros, ¿sí? Si no lo estás haciendo para ti misma, entonces una talla M aproximadamente debería llegar a 25 centímetros, una talla L hasta 26 centímetros y una talla XL hasta 27 centímetros. Pero como siempre les digo, si se lo pueden medir es muchísimo mejor. Ahora, una vez que tengamos todo esto listo, estando acá en el último punto, vamos a tejer cadenas. Entonces, vamos a realizar cadenas hasta que... Y bien chicos, en la parte de acá entonces debemos tejer cadenitas hasta que cuando lo posicionemos acá, esta tira de cadenas me llegue aquí a unos 4 o 5 centímetros para el centro de la espalda. Bien, tenemos que tener esto así bien posicionadito y las cadenitas las medimos bien estiradas. Y bien, entonces una vez que tengamos la cantidad de cadenitas lista, la hayamos probado y nos llegue a la medida que necesitamos que nos llegue, para cortarlas, estas cadenitas recuerden contarlas, ¿sí? Porque del otro lado vamos a hacer la misma cantidad. Simulamos una cadena, sacamos larguita esta hebra para cortarla, cortamos y ajustamos. Para que tengan una referencia, yo acabo de realizar 30 cadenas y estas 30 cadenas me miden así bien estiraditas 13 centímetros, ¿sí? Entonces, por referencia, para una talla M debe tejer cadenas hasta 14 centímetros, la talla L cadenas hasta 15 centímetros y la talla XL puede tejer cadenas hasta completar los 16 centímetros. Pero esto es una medida referencial. Recuerden que no todas tenemos el mismo ancho de espaldas. Es muchísimo mejor si no lo podemos medir. Ahora, ya teniendo las cadenitas de este lado, vamos a hacer la misma cantidad de cadenas de este lado porque vamos a continuar tejiendo hacia acá, hacia abajo. Hacemos el nudo deslizado y acá en el último puntito disponible atravieso el crochet, paso el nudo deslizado, ajusto y voy a realizar la misma cantidad de cadenas que acabé de hacer aquí. Y cuando llegue al final a la última cadenita, la sujeto, hago 2 cadenas al aire, enlazo y en la tercera cadenita desde la aguja, o sea en la última que sujetamos, vamos a tejer puntos altos. Y lo que voy a hacer es que voy a tejer un punto alto sobre cada cadenita, luego tejo un punto alto sobre cada punto alto, aquí sigo tejiendo un punto alto sobre cada cadenita y llego hasta este extremo. Bien, y cuando estemos llegando al otro extremo, tejemos el último punto alto sobre la última cadenita disponible. Estando acá, tejemos 2 cadenas, giramos y ahora ya no vamos a hacer más aumentos, ¿sí? Los aumentos finalizaron en este punto. Para tejer las vueltas sin aumentos, enlazamos. Como no vamos a hacer el aumento, entonces tejemos acá en el segundo agujerito. Y de esta manera seguimos tejiendo puntos altos de manera normal hasta el otro extremo. Y como acá en el otro extremo tampoco vamos a hacer aumento, únicamente vamos a tejer un solo punto alto acá en la segunda cadenita. Bien, vamos a repetir tejiendo desde acá hasta acá
Y bien chicos, entonces esto lo vamos a repetir la talla S y la talla M hasta que tengamos 4 vueltas en total, y la talla L y la XL hasta que tengan 5 y 6 vueltas respectivamente, ¿sí? Y bien chicos, entonces acá yo ya estoy llegando al final de la cuarta vuelta, dejo el último punto alto y esto se ve de esta manera, miren. Ahora, para comenzar a construir la parte inferior de este top, vamos a realizar, estando acá vamos a hacer 2 cadenas que cuentan como un punto alto, una cadenita que representa la cadena de separación, giramos y vamos a tejer por toda la parte de abajo el punto casitas. Este punto casitas es como unos cuadritos que le vamos a hacer. Enlazamos. Para tejer este punto saltamos un punto, miren. Si yo estuviera tejiendo normalmente, tejo aquí, pero como tengo que saltar un punto, tejo en el siguiente. Hago un punto alto, una cadenita de separación, salto un punto, punto alto, cadena de separación, salto un punto. Y cuando estemos llegando al final, tejemos el último punto alto y esta vuelta de casita se ve de esta manera, miren. Ahora lo que vamos a hacer es repetir esta vuelta con cuadritos, talla S y talla M, las podemos hacer 3 veces. Talla L y XL, si quieren, la pueden hacer 4 veces. Pero todo depende de cuán ancho deseen la parte del top acá abajo del busto. Bien, entonces, para hacer la siguiente vuelta del punto casitas, tejemos 2 cadenas que cuentan como un punto alto, una cadenita adicional que es la cadena de separación, giramos y en la parte de acá simplemente vamos a repetir un punto alto sobre cada punto alto, cadena de separación, punto alto sobre el punto alto, cadena, punto alto sobre el punto alto, y de esta manera nos deben quedar los cuadritos. Vamos a seguir repitiendo el mismo patrón y cuando lleguemos acá al final de la vuelta, recuerdan que tomamos altura con 3 cadenas, ¿verdad? Bueno, hacemos el punto alto que corresponde acá sobre este punto alto, una cadenita, y el último punto alto lo vamos a tejer acá en la segunda de las 3 cadenas que hicimos. Hacemos el último punto alto acá, luego repetimos otra vuelta más con punto casitas. Y bien chicos, acá yo ya estoy finalizando mi tercera vuelta de punto casitas. Finalizo como siempre el último punto alto acá sobre la segunda cadenita. Y esto se ve así. Acá quiero comentarles algo. Estas vueltas ustedes la pueden repetir la cantidad de veces que deseen según sea el largo que deseen desde acá, desde la base del busto hasta abajo. Bien, entonces ahora vamos a hacer el acabado final de este top y ese acabado me va a dar entre 6 y 6.5 centímetros más. Según sea el ancho que ustedes quieren desde la base del busto hacia abajo, pues van a restar los 6. Réstenle 6 centímetros para que no les vaya a quedar muy cortito. Réstenle 6 centímetros y hacen esto tan ancho como necesiten para alcanzar la medida más los 6 centímetros. Bien, entonces yo desde acá hasta acá tengo 6 centímetros y con el acabado que voy a dar voy a llegar aproximadamente hasta los 12 centímetros de ancho desde la base del busto. Entonces, para comenzar a hacer este acabado vamos a hacer varias vueltecitas. Estando acá en el último punto, hacemos una cadenita, hacemos acá en este primer agujerito un punto bajo, luego de este punto bajo vamos a realizar 2 cadenas y vamos a comenzar este acabado. Entonces no vamos a tejer en este cuadrito, sino que vamos a tejer en este. Acá vamos a tejer el punto B. El punto B consiste en un punto alto, una cadenita y otro punto alto, todo dentro del mismo cuadrito, ¿sí? Miren, punto alto, cadena, punto alto dentro del mismo cuadrito. Luego de este punto alto hacemos 2 cadenas, en el cuadrito siguiente hacemos un punto bajo, luego del punto bajo 2 cadenas, en el siguiente cuadrito hacemos la puntada B.
un punto alto, una cadena y un punto alto, todo dentro del mismo cuadrito, ¿sí? Tiene que ir quedando algo así. Todo lo vamos a separar con 2 cadenas. Entonces 2 cadenas, cuadrito siguiente, punto bajo, 2 cadenas. De esta manera este es el patrón que vamos a repetir, ¿sí? Tejemos punto B, que es punto alto, cadena, punto alto, separamos con 2 cadenas, cuadrito siguiente, punto bajo, 2 cadenas, punto B, 2 cadenas, punto bajo, 2 cadenas, punto B, y así. Seguimos repitiendo este patrón hasta finalizar esta vuelta. Entonces, tenemos aquí el punto B, 2 cadenas, hacemos el punto bajo en el cuadrito que nos corresponde, luego tejemos 2 cadenas y vamos a finalizar exactamente de la misma manera en la que comenzamos. Aquí hicimos punto bajo, 2 cadenas, ¿verdad? Pues vamos a finalizar con 2 cadenas, punto bajo. Tengo 2 cadenas y hago el punto bajo sobre la segunda cadenita. Bien, la idea es mantener esto recto y siempre vamos a finalizar de la misma manera en la que comenzamos. Ahora, para realizar esta siguiente vuelta, estando acá, vamos a realizar 4 cadenas, 1, 2, 3, 4, giramos y en el centro de la B vamos a tejer acá, vamos a saltarnos todo esto y vamos a tejer acá un punto bajo, ¿sí? Aquí me va a quedar este agujerito y eso es lo que vamos a repetir, 4 cadenas y punto bajo en el centro de la B, 4 cadenas y punto bajo en el centro de la B. Fíjense que en la cadenita de separación allí voy a realizar el punto bajo. De esta manera me tiene que ir quedando. Vamos a seguir repitiendo exactamente lo mismo hasta finalizar esta vuelta. En el último punto B hago el punto bajo, finalizo con 4 cadenas y hago un punto bajo acá sobre el punto bajo que tengo de este lado. Bien, de esta manera finalizo esta vuelta. Ahora, estando acá, para la siguiente vuelta tejo una cadenita, giro, acá en la base de esta cadena voy a tejer un punto bajo, 2 cadenas y voy a repetir esta vuelta, la vuelta de punto B, punto bajo, punto B, punto bajo, ¿sí? Entonces yo no voy a tejer B en este cuadrito porque si la hago esto se me va a comenzar a estirar y esa no es la idea. Entonces desde acá voy a tejer directamente un punto bajo sobre el punto bajo que tengo en el centro de la B de acá, miren. Acá en este espacio sí voy a tejer la B, entonces hago 2 cadenas, tejo el punto B aquí en este espacio, 2 cadenas y siempre voy a tejer un punto bajo sobre el punto bajo. Sigo repitiendo, luego del punto bajo, 2 cadenas, punto B en el espacio, 2 cadenas, punto bajo sobre el punto bajo y este es el patrón que voy a repetir, exactamente igual que la fila anterior, punto bajo, 2 cadenas, punto B, punto bajo. De esta manera se debe ir viendo, mira. Seguimos repitiendo hasta finalizar esta vuelta. Y bien chicos, acá yo ya estoy llegando al final, tejo el punto B y como siempre tengo que finalizar de la misma manera en la que comencé, entonces hago las 2 cadenitas, punto bajo sobre el punto bajo. Recuerden que en este último cuadrito no vamos a tejer nada. Hago 2 cadenas y acá sobre la segunda cadenita hago el punto bajo. Bien, ahora vamos a repetir la vuelta que tenemos acá, que eran 4 cadenas, punto bajo, 4 cadenas, punto bajo. Estando acá, entonces hacemos 4 cadenas, giramos y vamos a saltar directamente al centro de la B. Hacemos punto bajo, 4 cadenas, punto bajo en el centro de la B. Vamos a repetir exactamente lo mismo que hicimos hace un momento.
Y bien chicos, acá yo ya estoy finalizando esta vuelta. Hago 1, 2, 3, 4, las últimas 4 cadenitas y salto directamente a hacer un punto bajo sobre el punto bajo. Bien, de esta manera me debe quedar esta vuelta. Ahora, como en la siguiente vuelta vamos a hacer los abanicos, necesitamos dejar un espacio determinado entre cada uno, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora es, vamos a contar cuántos agujeritos tenemos y vamos a identificar el centro, ¿sí? Para ello vamos a utilizar marcadores o pedacitos de hilo, lo que tengamos a la mano. Entonces vamos a contar cuántos agujeritos tenemos y vamos a identificar el del centro. Y bien chicos, yo tengo 29 agujeritos. Voy a colocar acá el marcador en el agujerito número 15. De esta manera tengo 14 hacia este lado y 14 hacia este lado. Bien, ahora para distribuir estos abanicos vamos a contar de la siguiente manera. Acá en el centro va a quedar un abanico, entonces contamos 1, 2, 3. En el cuarto ponemos otro marcador, bueno, lo que sea. Yo tengo este ganchito, voy a colocar acá este ganchito. 1, 2, 3. En el cuarto colocamos otro. Aquí pueden usar lo que sea. Lo importante es identificar dónde va a ir cada abanico. 1, 2, 3. En el cuarto coloco un marcador. Y acá al final me van a quedar 1 y 2. Si a ustedes les coincide un abanico acá al final, no lo marquen. Aquí se puede dejar únicamente así, ¿sí? Que les quede 2 o 3 agujeritos. Si el abanico les da acá o acá, no lo vayan a identificar. Ahí no van a hacer abanico. Dejan hasta este, porque si no, no les va a dar el espacio y esto se les va a engrandar. Bien, entonces ya saben. Bien, entonces vamos a poner del otro lado la misma cantidad de marcadores. Entonces aquí yo ya tengo identificado cuántos abanicos voy a hacer. A mí me dan 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 abanicos. Para comenzar a tejer estos abanicos, fíjense lo que vamos a hacer. Estando acá, en el último puntito, aquí vamos a hacer una cadena, giramos. Hacemos un punto bajo aquí en este primer agujerito. Fíjense que esto acá me debe quedar así recto. Bien. Luego del punto bajo hacemos 2 cadenas únicamente de este lado. Y vamos a tejer en este primer agujerito un punto bajo. Y de aquí sí vamos a comenzar a tejer 3 cadenas. Punto bajo en el agujerito. Luego, como ya llegamos al primer marcador, hacemos 3 cadenas. Quitamos el marcador porque ya sabemos que allí va el primer abanico. Y en la base de acá del abanico vamos a hacer 9 puntos altos dobles, ¿sí? Porque queremos que la base quede bien larguita. Para hacer el punto alto doble, enlazamos una, enlazamos 2 veces. Y en el agujerito que tenía el marcador, hago 9 puntos altos dobles. En el punto alto doble me quedan 4 aros, enlazo, paso por 2, enlazo, paso por 2 y enlazo y paso los últimos 2. De estos voy a hacer 9. Hago el segundo, me quedan 4 aros, paso por 2 y por 2. Sigo repitiendo hasta tener 9 puntos altos dobles. Y aquí ya estoy finalizando el 9º punto alto doble. Este abanico me debe de quedar así, miren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Luego hacemos 3 cadenitas. En el cuadrito siguiente punto bajo, 3 cadenas. Cuadrito siguiente punto bajo, 3 cadenas. Cuadro siguiente punto bajo, 3 cadenas y aquí ya llegué al otro marcador, ¿sí? Cada vez que llegue al marcador voy a repetir el abanico que acabamos de hacer. Entonces, luego de las 3 cadenas, hacemos el abanico de 9 puntos altos dobles y 9, ¿sí? Hago 3 cadenas, cuadrito siguiente, punto bajo. Y este es el patrón que voy a repetir, miren. Voy a hacer
3 cadenas, abanico, 3 cadenas, punto bajo, 3 cadenas, punto bajo, 3 cadenas, punto bajo, abanico. Voy a repetir y voy a hacer un abanico en cada marcador que tengo hasta finalizar esta vuelta. Y bien chicos, acá ya estoy finalizando el último abanico. Hago 3 cadenas, punto bajo, 3 cadenas, punto bajo, y finalizo de la misma manera en la que comencé, 2 cadenitas y un punto bajo acá sobre la segunda cadena. ¿Sí? Esta primera vuelta de abanico se debe ver así. Y una vez que estemos acá, para comenzar la siguiente vuelta de abanicos, tejemos 1, 2, 3 cadenitas, giramos. Aquí vamos a pasar directo a este agujerito. Hacemos un punto bajo. Como ya vamos a comenzar a tejer en el abanico, este agujerito no lo vamos a contar porque fíjense que es el agujerito de la finalización del abanico. Vamos a hacer únicamente una cadenita y saltamos directo a tejer sobre el abanico. Acá vamos a hacer puntos altos normales, ya no vamos a tejer puntos altos dobles. Entonces comenzamos el primer punto alto sobre el primer punto alto doble, una cadenita, punto alto normal sobre el punto alto doble, cadena, punto alto, cadena, y este es el patrón que vamos a repetir. Miren, un punto alto normal sobre cada punto alto doble separados con una cadenita. Y cuando esté llegando al final del abanico, hago el último punto alto sobre el último punto alto doble. Acá debo de tener 9 puntos altos igual que en la parte de abajo, ¿sí? Si aquí tenía 9 puntos altos dobles, aquí debo de tener 9 puntos altos normales. Luego del noveno punto alto normal, hago una sola cadenita y voy a pasar a este agujerito, ¿sí? Este no lo voy a tejer porque es el de la culminación del abanico de la parte de abajo, sino que voy a tejer este de acá. Hago punto bajo. Aquí sí voy a realizar 3 cadenas, punto bajo en el agujerito siguiente. Y como ya voy a pasar a tejer en el abanico siguiente, solo tengo que hacer una cadenita, ¿sí? En este agujerito acabo de hacer un punto bajo. Este no lo voy a tejer porque es el del comienzo del abanico. Y repito el mismo patrón. Punto alto, cadena, punto alto, cadena. Y así. Así me debe de quedar, miren. Acá ahora, entre abanico y abanico, debo de tener únicamente un agujerito de 3 cadenas. Bien, entonces sigo repitiendo hasta finalizar esta vuelta. Y aquí ya estoy finalizando el último punto alto. Hago una cadenita, punto bajo en este agujerito. Y finalizo con 3 cadenas y punto bajo sobre el punto bajo que tengo acá. Bien, de esta manera se debe ver esta vuelta de abanicos. Ahora vamos a hacer la última vuelta de la parte de abajo de este top. Para hacer esto, entonces vamos a tejer acá 2 cadenitas, giramos, estando acá en el primer agujerito vamos a hacer un punto bajo. Ya no vamos a hacer cadenas de separación entre los abanicos, sino que vamos a saltar de acá directo a tejer un punto alto sobre el punto alto del abanico. Y sobre este punto alto le voy a hacer una terminación con una puntada picot. Para hacer el punto picot, entonces, luego del punto alto hago 1, 2, 3 cadenitas. Voy a sujetar de acá, fíjense. Y me voy a devolver en estas 2 hebras que se ven aquí. Aquí voy a hacer un punto deslizado. De esta manera hago la puntada picot. Enlazo, hago punto alto sobre el punto alto. Hago el punto picot, 1, 2, 3 cadenas. Me devuelvo en estas 2 hebras. Hago el punto deslizado y esto es lo que voy a repetir: un punto alto sobre cada punto alto, 3 cadenas, punto deslizado. Y fíjense,
De esta manera me van a ir quedando los piquitos que van a ser la terminación de este top. Voy a finalizar para enseñarles cómo se va a ver cada abanico. Una vez que finalice, paso acá al agujerito que tengo en el centro entre los dos abanicos, hago un punto bajo y el abanico se debe ver de esta manera, miren. Debo de tener 9 piquitos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Esto es lo que vamos a repetir. Ahora, luego del punto bajo que acabamos de realizar en la parte de acá, pues comenzamos a tejer punto alto sobre el primer punto alto. Y allí comienzo a hacer los puntos picots. De esta manera voy a repetir hasta finalizar la vuelta. Y bien chicos, acá ya estoy llegando al último punto alto, hago el último pico, finalizo tejiendo un punto bajo en la parte de acá y la parte de abajo del top, fíjense, se debe ver de esta manera. Acá, para que tengan una referencia, tengo un largo total de 12 centímetros, lo que está súper bien. Ahora vamos a realizar en la parte de acá los ojales para sujetar este top en la parte de la espalda. Vamos a tejer 2 cadenitas que me cuentan como el primer punto alto y vamos a tejer puntos altos en la parte de acá hasta llegar a esta esquina. Recuerden ir contando los puntos altos a medida que los hacen, porque del otro lado vamos a hacer la misma cantidad. Fíjense, vamos a tratar de hacer 1 o 2 puntos altos según sea el espacio del agujerito que nos encontremos. Y acá ya estoy finalizando el último punto alto. Tengo 23 puntos altos en total. Para hacer los ojales tejo 2 cadenas, giro. Estas 2 cadenas me cuentan como el primer punto alto. Voy a hacer 3 puntos altos seguidos, hago el segundo, el tercero, una cadenita de separación, salto un punto, 3 puntos altos seguidos, cadena de separación, salto un punto y de esta manera me van a quedar los ojales. Voy a seguir repitiendo hasta finalizar acá. Y los ojales se deben ver de esta manera. Acá ya puedo cortar esta hebra. Hago una cadena. Saco larguita esta hebra para cortarla. Y ahora tenemos que repetir del otro lado exactamente lo mismo que acabamos de hacer acá. ¿Sí? Pero tenemos que tener en cuenta que para comenzar a hacer entonces los ojales de este lado, de una vez acá vamos a identificar el derecho y el revés de este top. Fíjense, el derecho es en el que esta parte, los puntitos se ven de esta manera. Fíjense tan bonito el detalle que se ve. Por el revés se ven así. Ven que no se aprecia tanto. Este va a ser nuestro revés. Para comenzar los ojales en la parte de acá, lo vamos a voltear por el revés. Y tenemos que asegurarnos que esta segunda parte de los ojales la vamos a tejer así desde el revés, porque de una vez vamos a hacer la terminación por todo el top y no queremos estar cortando esta hebra. Buscamos la hebra, hacemos el nudo deslizado y vamos a comenzar a tejer acá, fíjense, en el último puntito que tenemos. Atravesamos el nudo, ajustamos, tejemos 2 cadenas que me cuentan como el primer punto alto y vamos a comenzar a tejer los ojales exactamente igual a como acabamos de hacer acá. Fíjense, esta colita de hebra, que es la del nudo deslizado que tengo acá, la voy a ir ocultando a medida que voy tejiendo cada punto alto. ¿Sí? Vamos a tejer los puntos altos, luego los ojales nos tienen que quedar también exactamente la misma cantidad. No vayan a cortar esta hebra y nos vemos acá para comenzar el acabado final. El último punto alto de los ojales de este lado. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Finalizamos el último punto alto. Vamos a tejer una cadena. Giramos. Una vez que giramos debemos quedar por el revés. Vamos a comenzar a hacer el acabado por todo el top. Este acabado va a consistir en 2 vueltas. Comenzamos acá en los ojales tejiendo un punto bajo sobre cada punto y
y un punto bajo en el centro del agujerito. Cuando estemos llegando a la esquina, tejemos el último punto bajo. Y ahora vamos a comenzar a tejer en la parte de acá para hacer todo este borde. Aquí donde hice el último punto bajo, voy a tejer otro para poder comenzar a tejer de este lado. Y aquí voy a tejer puntos bajos hasta llegar a acá, ¿sí? Voy a tejer puntos bajos en la parte que corresponde al ojal. Y aquí ya estoy llegando al primer puntito, ¿sí? Miren. Este es el primer punto sin contar el ojal. Entonces, estando acá voy a hacer 2 cadenas que me representan un punto alto, una cadenita que me cuenta como una cadenita de separación, y ahora voy a comenzar a hacer este borde de casitas, el que hicimos en la parte de acá. Enlazo, aquí salto un punto, hago punto alto, cadena de separación, salto un punto, punto alto, cadena de separación, salto un punto, punto alto, cadena, y así voy a ir tejiendo el acabado de casitas por todo este borde hasta llegar acá. Cuando lleguemos acá les enseño en qué parte deben hacer cada punto. Y bien chicos, acá ya estoy tejiendo el último punto alto, ¿sí? Ahora vamos a comenzar a tejer en la parte de acá. Para tejer allí hacemos una cadena, enlazamos y vamos a tomar cada puntito. Miren, el puntito que está de costado lo tomamos completo, hacemos allí punto alto, cadena, el siguiente punto, miren, lo tomamos completo, punto alto, cadena, pasamos al siguiente. Y allí es donde vamos a tejer cada punto alto. Y de esta manera me deben quedar. La idea es que se vean de la misma distancia cada cuadrito. Vamos a seguir repitiendo, haciendo lo mismo hasta llegar acá a esta esquina. Y acá yo ya estoy llegando a la esquina. Hago punto alto, cadena. Para poder dar la vuelta aquí en esta esquinita, miren. En el último punto alto que acabo de hacer, luego de la cadena, enlazo y allí mismo voy a hacer otro punto alto. Hago una cadena, salto un punto y sigo tejiendo en la parte de acá. Esta esquinita me debe de quedar así, como un punto B, porque luego de acá de esta esquina vamos a sacar la tira para sujetar el top en el cuello, ¿sí? Entonces, en la esquinita hacemos punto B. Ahora lo que vamos a hacer es repetir exactamente lo mismo, miren, punto alto, cadena, dejando un espacio hasta llegar acá en la esquina. En esta esquina repetimos lo que acabamos de hacer en la parte de acá y seguimos repitiendo por todo este costado el punto casitas de la misma manera que hicimos aquí. Recuerden que cuando lleguen acá tienen que tejer el punto casitas hasta acá, luego tejer puntos bajos hasta llegar aquí al final. Y bien chicos, acá yo ya estoy finalizando los puntos bajos en los ojales. Ahora para hacer la vuelta final tejemos una cadenita, giramos y acá para esta última vuelta debemos quedar por el derecho, ¿sí? Debemos hacerla que el punto picot se vea acá. Entonces aquí vamos a tejer un punto bajo sobre cada punto bajo hasta llegar a acá. Acá comenzamos a hacer el acabado final. Ahora, estando acá, comenzamos en el primer cuadrito tejiendo un punto bajo, saltamos al cuadrito siguiente y tejemos un punto bajo, 3 cadenas y 2 puntos altos allí dentro del mismo agujerito. 1 y 2. Saltamos al cuadrito siguiente, hacemos punto bajo, en el siguiente punto bajo, 3 cadenas y 2 puntos altos, 1 y 2. Seguimos repitiendo, en el cuadrito siguiente un punto bajo solito, en el siguiente punto bajo, 3 cadenas, 2 puntos altos. Estamos haciendo unos pequeños abanicos, miren. Entonces, eso es lo que vamos a repetir. Hacemos
punto bajo solo en un cuadrito, saltamos al cuadrito siguiente, punto bajo, 3 cadenas y 2 puntos altos, y este es el patrón que vamos a repetir. Vamos a repetirlo hasta llegar acá a la esquina. Y bien chicos, acá ya estoy llegando a la esquina. Fíjense, acá es donde tengo la B. Acabo de finalizar el último punto alto. Voy a hacer un punto bajo. Y acá en esta esquinita me correspondería tejer un abanico. Pero allí no voy a hacer abanico. Voy a hacer un punto bajo normal y salto al agujerito siguiente. Hago punto bajo, 3 cadenas y allí sí comienzo el abanico. Independientemente de cómo lleguen acá a la esquina, en la esquina no vamos a tejer abanico. Nos interesa que nos quede así plano para sacar la tira para amarrar el top. Ahora voy a seguir repitiendo. Acá en la esquina voy a hacer únicamente un punto bajo de la misma manera que hice acá y luego voy a tejer de este costado exactamente lo mismo que acabo de hacer de este. Y bien chicos, de esta manera nuestro top ya está prácticamente listo, miren. Ahora lo único que nos queda por hacer es sacar las tiras para sujetar el top acá en el cuello. Para hacer esto entonces vamos a tomar hebra suficiente, vamos a tomar unos 4 metros aproximadamente. Y cuando ya tengamos hilo suficiente, lo doblamos acá sin cortarlo ni nada. Acá en esta B que tenemos acá, insertamos el crochet, atravesamos la hebra. Allí debemos de tener un punto bajo, ¿sí? Entonces en ese punto bajo atravesamos el crochet, traemos las 2 hebras y vamos a hacer un punto deslizado. Luego de este punto deslizado, lo único que tenemos que hacer es tejer cadenitas hasta tener unos 35-40 centímetros. Y una vez que finalicemos, ambas tiras se ven de esta manera. Ahora lo único que nos queda es tejer la tira para sujetar este top acá en la espalda. Como pueden ver, yo acabo de realizar una tira de cadena simple con 3 hebras. Entonces lo trenzamos acá y de esta manera queda nuestro top. Como pueden ver, es bastante fácil para realizar. Muchísimas gracias por ver y nos vemos en el próximo tutorial. Hasta luego.